Muy buenas noches, estimados estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Como ustedes saben, chicos, en la presente semana, en las clases que tenemos, vamos a empezar a desarrollar lo que es el cuestionario. Este cuestionario nos permitirá ya tener lo que son las respuestas adecuadas para el estudio debido del examen final. Antes de empezar a desarrollar el cuestionario, chicos, quiero poner en su conocimiento principalmente varios puntos. Uno de ellos es que quiero que ustedes analicen el cuestionario. ¿A qué me refiero con eso? Muchas de las ocasiones suele suceder que, por ejemplo, ustedes en el cuestionario tienen una pregunta estructurada de alguna manera y al momento que dan el examen, quizás la pregunta está estructurada de otra forma, pero es la misma pregunta con la misma respuesta, solamente que tiene una estructura diferente. Entonces, es fundamental que ustedes tomen todo eso en cuenta. Tomen todo eso en cuenta al momento de dar el examen. Cuando ustedes desarrollan un examen conocido como examen en base estructural, quiere decir que no solamente yo voy a leer la pregunta y digamos, la primera pregunta, la respuesta es la C, ya, me aprendí. El emprendimiento, ya, la respuesta es la C. No, el examen varía, las opciones varían. La plataforma está creada para que las preguntas tengan otra estructura. Más que nada, yo digo esto con la finalidad de que nos evitemos problemas, porque suele suceder también que en algunas ocasiones tenemos quizá problemas de que los estudiantes dicen, no, es que no está las preguntas que nos dieron, no están en el examen y no. Todo lo que está en el cuestionario va a estar en el examen. No se ha tomado preguntas de ningún otro lado, sino que eso sí, ustedes tienen que analizar las preguntas. Bien, una vez dadas estas indicaciones, vamos a proceder con lo que es la resolución, perdón, del cuestionario. Bien, tenemos lo que es la pregunta número 1, que nos dice, ¿qué es para usted el emprendimiento? Nosotros ya hemos venido desarrollando a lo largo de todo este periodo muchas temáticas importantes. Hemos venido desarrollando ya lo que son elementos fundamentales dentro del emprendimiento. En este caso, es importante que ustedes creen una conceptualización propia a partir de lo que reconocen. Espérenme un segundo, chicos, por favor. Bien, muchas gracias, chicos. Entonces, dentro de la presente conceptualización, ustedes tienen libre albedrío para poder escribir lo que ustedes consideren necesario, lo que para ustedes sea el emprendimiento. Lógicamente, al ser una pregunta abierta, se validan todo tipo de conceptualizaciones, es decir, lo que ustedes escriban va a ser válido, siempre y cuando la idea tenga coherencia y lógicamente esté basada en la pregunta. No es que yo les pregunto qué es el emprendimiento y me van a responder lo que significan gastos. No, ustedes tienen que responder directamente lo que se está preguntando. Entonces, como la primera pregunta es pregunta abierta, tienen libre albedrío para responder. Vamos a la pregunta 2. En la pregunta número 2 nos dice, el emprendimiento involucra principalmente, tengo 4 opciones, planificación, organización, acción e integración. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de emprendimiento,
es importante que tomemos en cuenta lo que yo les he venido repitiendo a lo largo de todo este periodo. Hay dos frases que nosotros constantemente repetimos. Uno, que el emprendimiento involucra principalmente acción y por otro lado que el emprendimiento está basado en la responsabilidad social. Son dos fundamentos que yo tomo en cuenta al momento de desarrollar el negocio. En este caso, cuando nosotros hablamos de que el emprendimiento involucra principalmente acción, me estoy refiriendo directamente al fundamento de que yo tengo que actuar, tengo que tomar decisiones, tengo que tomar cartas en el asunto a partir de ya una idea previa o de una decisión que yo tenga previamente ya en mi consciente. Entonces, la respuesta, perdón, a la pregunta número 2 es la opción C, acción. Vamos con la pregunta número 3. Tenemos 4 conceptualizaciones, 4 terminologías con su respectivo significado, ¿sí? Dentro del emprendimiento es fundamental que nosotros identifiquemos conceptos básicos, conceptos que son necesarios aprender, no solamente para la vida de un negocio, sino para el desarrollo de la vida cotidiana, económicamente hablando, de todos los seres humanos en el espacio geográfico. Cuando yo hablo de economía, hablo del sistema financiero, lógicamente me tengo que referir al conocimiento de términos básicos. En el hogar, nosotros manejamos dinero, nosotros tenemos cierta cantidad de ingresos económicos y estos ingresos económicos son los que a mí me permiten tener, por ejemplo, un estilo de vida de tal o cual forma. Pero yo para saber de qué manera manejo el dinero, tengo que saber las terminologías, especialmente cuando yo me baso a lo que es un emprendimiento. En el emprendimiento tenemos conceptualizaciones básicas de cajón que se deben saber sí o sí, que son ingresos, gastos, costos e inversión. Ingresos e inversión, creo yo que tenemos una idea más o menos clara, pero lo que son gastos y lo que son costos debe existir también una conceptualización clara y no confundir entre estas dos terminologías. Porque hablando desde el modelo de negocio, estas dos conceptualizaciones no tienen una misma finalidad. Por ejemplo, vamos a ir viendo. Los ingresos se refiere a la cantidad de bienes por el precio. En el caso de las empresas, su objetivo es generar utilidades y cumplir con sus obligaciones. En el caso de emprendimientos sociales, es cumplir con sus objetivos y mantenerse al día con sus compromisos. Entonces, los ingresos prácticamente dentro de las empresas es lo que yo obtengo de rédito económico, es lo que a mí me permite generar utilidades. ¿Qué quiere decir? Si es que yo tengo ingresos, tengo dinero dentro del negocio. Como tengo dinero dentro del negocio, entonces de cierta manera sé cómo desarrollar el negocio, sé cómo desarrollar la idea del emprendimiento. ¿Sí? Por otro lado, tenemos lo que son los gastos. Los gastos se refieren al desembolso que debe hacer la empresa, ¿sí? Este desembolso que tiene la finalidad de llevar a cabo sus actividades y que no se relacionen con la fabricación o compra de productos. Hay dos tipos de desembolsos que hace la empresa, los gastos y los costos, ¿sí? En este caso, cuando yo hablo de gasto dentro del negocio, estoy hablando de todo el dinero que tiene que salir del emprendimiento, pero no está relacionado a poder fabricar más producto, sino que netamente es un gasto que no voy a esperar que tenga una retribución, gastos que sí o sí se tienen que desarrollar, como por ejemplo pagar la luz, pagar el agua, pagar el arriendo, son gastos que como tal no me producen físicamente nada, pero tengo que realizar, son gastos obligatorios. Por otro lado, tenemos lo que son los costos. Los costos son todos los desembolsos que hace la empresa, pero con la finalidad de producir un bien o servicio. Este generará un beneficio económico dentro de un ejercicio contable. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros la diferenciación entonces entre estas dos terminologías. Gasto
el dinero que se desembolsa del emprendimiento, pase lo que pase en el negocio, ¿sí? Sin la finalidad de que sea para producir algo nuevo. El costo como tal es el desembolso, pero de dinero que yo utilizo para producir más producto, más materia prima, con la finalidad de crear más bienes que lógicamente me den una retribución económica. Si yo gasto dinero en arriendo, en luz, no quiere decir que como pagué la luz, de aquí a mediados de mes ya recuperé el dinero de la luz. No, no es que la empresa eléctrica a mí me va a devolver el dinero. Es un gasto que se tiene que hacer obligatoriamente. En cambio, los costos es el dinero que yo invierto, por ejemplo. Invierto dinero en comprar una máquina porque tengo un negocio de ropa. Invierto en la máquina. ¿Qué hace la máquina? Genera más producto y al vender este producto obtengo réditos económicos, ¿sí? Entonces debemos identificar la significación de cada uno de estos términos. Y por último tenemos lo que es la inversión. La inversión consiste en asignar un capital a una actividad que genere un emprendimiento y permita alcanzar los objetivos propuestos. Bien, entonces tenemos la respuesta a la pregunta número 3. Ingresos va con la cantidad de bienes, gastos con el desembolso que debe hacer la empresa, costos, desembolsos para producir un bien e inversión consiste en asignar una actividad a que genere el emprendimiento. Esa es la respuesta a la pregunta número 3. Vamos con la respuesta a la pregunta número 4. Nos dice, la entidad financiera que se encarga de las obligaciones tributarias en el Ecuador es, ya esto como nuevamente les digo, es pregunta clara, preguntas fáciles y sencillas que no tenemos por qué incluso ni siquiera dudar. Sabemos directamente que es el SRI, chicos. El SRI es la institución que se encarga de regular todos los estados financieros, toda la economía del país. Se le conoce como el Servicio de Rentas Internas, el que obtiene prácticamente las actividades económicas de todas las personas y que hace que nadie evada impuestos, que regula emprendimientos, regula negocios, regula también las actividades económicas. Bien. Entonces, la respuesta a la pregunta número 4 es la opción C, SRI. Vamos con la pregunta número 5. Nos dice, el instrumento base utilizado para identificar a los contribuyentes del Ecuador es el RUC, el RICE, el SRI y el RIMPE. El instrumento principal, porque hay otros instrumentos dentro del estado contable, pero el instrumento más importante, el más relevante dentro del espacio de contabilidad, dentro del desarrollo del negocio, dentro del SRI prácticamente es el RUC. Sí, el RUC es este instrumento que permite identificar cuáles son las personas que están obligadas a llevar contabilidad, ¿sí? Dentro del espacio, dentro de las actividades cotidianas de la vida en general, dentro de la vida en general. Entonces, la respuesta a la pregunta número 5 tenemos que es el RUC, la opción A. Vamos con la pregunta número 6. Nos dice, dentro de las personas naturales, directamente otra vez referidas al RUC, tenemos que el RUC corresponde a su número de cédula de identidad, añadiendo al final los números 001. Estos números que prácticamente rigen que alguna persona tiene RUC, que una persona está obligada a llevar contabilidad. Esto generalmente es verdadero. ¿Por qué? Porque yo sé que una persona tiene RUC cuando se le da el número de cédula y tiene el 001 añadido en la parte final de la numeración. Esto no podemos olvidarnos. La numeración es 001. Sí, no es 002, no es 100, nada, es 001. El número de cédula puede ser cualquiera, pero 001, lógicamente, es el número base para el RUC. Puede existir en algún espacio del Ecuador que alguna persona tenga un número de cédula que termine en 001, puede llegar a existir, no sabemos, puede ser, pero lógicamente después de identificar que existe un cierto número, me parece que son 10 números que tiene la cédula de identidad, después de esta numeración, ahí viene el RUC, el 001.
Bien, entonces nosotros vamos a tomar muy en cuenta eso. Yo sé que una persona está obligada a llevar contabilidad cuando en su número de cédula tiene añadido el 001. En este caso nos pregunta si es que es verdadero o falso. La respuesta es verdadero. El RU corresponde a su número de cédula de identidad, añadiendo al final los números 001. Vamos con la pregunta número 7. Nos dice, el RICE, perdón, es el régimen impositivo simplificado. La respuesta a esta pregunta es falso. El RICE no se refiere al régimen impositivo simplificado, sino al régimen impositivo simplificado. A eso se refiere el RICE. Prácticamente que dentro de lo que nosotros íbamos desarrollando en nuestras temáticas, entendíamos que era vuelta la documentación o el tipo de instrumento que se utiliza para los negocios populares, ¿sí? Estos negocios que generalmente no es tan importante que lleven contabilidad como tal, una contabilidad netamente cerrada, pero de cierta manera tienen que ser parte del sistema financiero del país, tienen que ser parte de la economía del Estado, tienen que llevar cuentas. Si bien es cierto, los negocios populares, ¿a qué se refieren? A los negocios más chiquitos, negocios quizá que son súper pequeñitos, las personas que venden, no sé, de forma ambulante, pero esto no quiere decir que no sean parte de la economía del país, forman parte de la economía del país, forman parte del desarrollo sostenible del espacio geográfico. Entonces, sea cual sea la actividad económica que desempeñen, están obligados a llevar una contabilidad. Lógicamente, el RICE tiene menores complicaciones al momento de llevar la contabilidad. Es mucho más fácil, mucho más sencillo. Nos dice, la pregunta entonces, la respuesta a la pregunta 8 es la opción B, RICE. Vamos con la pregunta 9. Nos dice, desde el 1 de agosto los contribuyentes pueden incorporarse al RICE en cualquier oficina del SRI o por internet. La respuesta a esta pregunta es la opción C, en el año 2008. ¿A qué se refiere esto? En el 1 de agosto del 2008 se empezó a desarrollar la documentación que regía que las personas pueden ya acceder al RICE, no necesariamente al RUC, sino al RICE con la finalidad de empezar a formar parte ya del sistema económico. ¿Por qué es importante que todos los emprendedores, grandes, pequeños, formen parte del SRI? Tengan una relación directa con esta entidad, porque ustedes saben que en nuestro país lamentablemente existe mucha corrupción. En nuestro país existe muchísima evasión de impuestos, mucho dinero mal habido, personas que utilizan los pequeños negocios con la finalidad de lavar este dinero em, que no es, que no viene de una buena forma, ¿sí? Es un dinero prácticamente sucio, por eso se le llama lavado de dinero. Entonces, para buscar evitar todas estas problemáticas, para buscar evitar cualquier inconveniente con los pequeños emprendedores, con los grandes emprendimientos de igual forma, se tiene que desarrollar la idea de llevar una contabilidad. Entonces es así que el 1 de agosto del año 2008 empezó a desarrollarse el pensamiento y la legalidad de que todas las personas podían incorporarse al SRI, pero a partir ya de una oficina del SRI también o por internet. ¿Qué quiere decir? Imagínense, nosotros ya estamos al año 2024, sí, estamos hablando ya casi alrededor de 10 años más adelante de ello. En este caso, prácticamente podemos ver cómo la tecnología ya está siendo parte de esta realidad desde el año 2008. ¿Por qué les toco este tema también? Porque más adelante vamos a ver sobre la importancia que tiene la tecnología dentro del desarrollo de estas entidades. Entonces, en este caso, vamos a ver que para la pregunta número 9, la respuesta correcta es la opción C, el año 2008. Vamos con la pregunta 10. Nos dice verdadero o falso. De acuerdo con la normativa tributaria del Servicio de Rentas Internas del año 2015, todos los contribuyentes, al momento de realizar sus transferencias de bienes o servicios,
deben emitir comprobantes de venta autorizados por el SRI solamente una vez cada mes, de acuerdo al producto o servicio que se esté ofreciendo. Si bien es cierto, la normativa que rige dentro del SRI habla de que todas las personas que lógicamente han sacado un RUC tienen que emitir una facturación, tienen que emitir un comprobante. Todo eso estamos dentro de lo correcto, pero ¿por qué la respuesta es falso en este enunciado? Porque aquí nos dice que el tipo de comprobante se emite solamente una vez cada mes y esto es incorrecto. Se lo debe hacer todo el momento o todo el tiempo en el que yo realice un intercambio. Aquí nos dice transferencias de bienes o servicios. A esta palabra transferencias se le utiliza para identificar el intercambio, cuando yo vendo algo y me dan un rédito económico por ello. Cuando yo recibo dinero, tengo que emitir un comprobante. Sí, en este caso prácticamente yo lo hago con la finalidad de llevar contabilidad de lo que estoy vendiendo. Por ello, no es que un emprendimiento tiene que emitir un comprobante una sola vez al mes. Es decir, que del 100 ventas que llegue a tener en el mes, solamente a un cliente le dio un comprobante. No, lo tiene que hacer. Si 100 ventas hizo, pues 100 comprobantes tiene que emitir. ¿Por qué? Porque tiene que llevar la contabilidad de todos y cada uno de sus procesos económicos, del estado financiero. No podemos evadir ello. Entonces, lógicamente, la respuesta es falso, porque no se lo tiene que hacer solamente una vez cada mes, sino todo el tiempo en el cual se esté realizando esta transferencia. Por ejemplo, existen otro tipo de actividades en los cuales sí se emiten comprobantes una vez cada mes, pero dependiendo de las actividades. Por ejemplo, cuando uno trabaja para una entidad educativa, ya la entidad educativa prácticamente ofrece servicios educativos, ya que hace el docente. Cuando no existe un contrato de por medio entre la unidad educativa y el docente lo que está haciendo es prestar su servicio. Una vez que termine el mes o a inicios de mes, de acuerdo como sea dentro de la institución, la unidad educativa le paga al docente por el trabajo hecho durante todo ese mes. Y ahí el docente, ¿qué hace? Como no existe un contrato de por medio, está prestando sus servicios educativos. Vemos nuevamente un modelo de negocio en el cual se prestan servicios educativos. ¿Qué es lo que hace? Emite un comprobante cada mes. ¿Por qué? Porque está recibiendo un pago por los servicios, pero de todo ese mes. Es decir, que cada mes él recibe un pago por ello y por ello emite un comprobante, pero ya depende de las actividades económicas. Hablando de un negocio, de una tienda, de un local, lógicamente los comprobantes tienen que ser en el momento de la transferencia. Entonces la respuesta es falso. Vamos a la pregunta 11. Nos dice que el proceso de intercambio de bienes o servicios entre una persona o sociedad y su cliente o usuario se lo conoce como comercio, negocio, transferencia o movimiento. Transferencia es la respuesta y ustedes ya ven la respuesta directamente enunciada en la pregunta anterior. Es por eso también que ustedes deben tomar muy en cuenta. A veces las respuestas de una pregunta ya están en los enunciados de otra. Acá en la parte de aquí nos dice, miren, transferencias de bienes o servicios. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy dándole a una persona lo que necesita. Lo mismo que aquí. El proceso de intercambio de bienes o servicios entre una persona o sociedad y su cliente se le conoce como transferencia. Más allá de decir yo le vendo, yo le compro, se le conoce a esta actividad en un término mucho más teórico como transferencia. Entonces la respuesta es la opción C. Vamos a la pregunta número 2, en donde nos dice que hay que señalar las partes del comprobante de una factura, ¿sí? Lógicamente, ya de acuerdo a lo que nosotros hemos ido estudiando, sabemos que en la actualidad, para el año 2024, las facturas físicas ya no están circulando. Netamente deben emitirse facturas electrónicas. Entonces, lógicamente, facturas físicas como tal ya no hay. Pero pese a existir facturas electrónicas, tienen los mismos elementos dentro de la factura electrónica. No cambia absolutamente nada. ¿Qué es lo que se hace? Prácticamente en vez de emitir físicamente, ahora se lo hace mediante una computadora, pero tiene los mismos datos. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto. ¿Cuáles son las partes de la factura? Tenemos el nombre comercial, razón social del emisor,
la dirección de la matriz y establecimiento, identificación del adquiriente, fecha de emisión, descripción del bien o servicio, fecha de caducidad, firma del adquiriente, datos de la imprenta, destinatarios, RUC del emisor, denominación, numeración, número de autorización, fecha de autorización, número de guía de remisión, el precio unitario, valor grabado 12%, valor grabado 0%, los descuentos, valor subtotal, valor del IVA y valor total. Son todas las partes que constan dentro de la factura. Sí, todos los elementos que constan dentro de la factura y que nosotros debemos conocer. Mucho más allá, porque esta pregunta, si les digo esta pregunta de las partes, no está en el examen, porque lógicamente ustedes saben, los exámenes se desarrollan de forma virtual. Es imposible que puedan en esta parte ir señalando los nombres, pero prácticamente es mucho más allá necesario que nosotros conozcamos cuáles son las partes que debe tener una factura. Bien, vamos a la pregunta número 13. Nos dice, es un documento que cumple con los requisitos legales y reglamentarios exigibles para todos los comprobantes de venta, garantizando la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido. Son los comprobantes manuales, comprobantes computarizados o comprobantes electrónicos, lo que les mencionaba anteriormente. Lógicamente, la respuesta correcta son los comprobantes electrónicos. ¿Por qué? Porque es importante esto, chicos, que no nos olvidemos. Ya la normativa ha cambiado. Estamos en una era tecnologizada, en una era en la cual prácticamente no podemos hacernos de la vista ciega en el sentido de cómo se desarrolla la humanidad, del avance que está teniendo la humanidad, del desarrollo tecnológico. Como el desarrollo tecnológico está siendo parte de la realidad, debemos utilizar a este avance de una forma positiva. Si bien es cierto, cuando anteriormente solamente se emitían comprobantes como el que vemos aquí arriba de forma física, en los talonarios solía existir mucha falsificación de documentos. ¿Por qué? Porque tranquilamente una persona iba a una de las imprentas que el SRI tenía con permiso para emitir este tipo de factureros y podían llegar a sobornar o incluso una misma persona podía falsificar un número de registro del SRI, un número único y prácticamente crear un facturero. ¿Y qué hacían? Emitían comprobantes que a la gente muchas de las ocasiones ni les importaba las consecuencias legales, solamente lo hacían. Pero existía mucha falsificación de documentos. ¿Por qué? Porque físicamente ustedes ven aquí que existe este número de autorización. La gente podía ver el número de autorización en el papel, pero de nada le servía porque no es que iba a verificar si era real o mentira. Caso contrario, con los comprobantes electrónicos ya se tiene, como tienen que pasar para poder emitirse un comprobante, tienen que pasar primero, es lógicamente esto sucede en un lapso de segundos. El momento en el que uno emite una factura inmediatamente pasa por todo el análisis del SRI y cuando ya se aprueba la factura es que listo, todo está bien. Pero en este lapso de tiempo que pasa todo eso, el SRI identifica que sea legal, identifica que se tenga todos los elementos pertinentes para la legalidad del negocio. Entonces, prácticamente tenemos una normativa que nos permite tener documentos más legales. La pregunta 14 también es abierta y nos dice, ¿el ambiente donde te desenvuelves ya se aplica la facturación electrónica con regularidad? Lógicamente la respuesta para todos aquí debe ser que sí. Ya los comprobantes electrónicos se deben aplicar, ya se aplican con total y normal regularidad en nuestro país. Vamos, la pregunta 15 nos dice, el organismo estatal que regula las relaciones laborales es Ministerio Laboral, Ministerio de Negocios, Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Trabajadores. En nuestro país existe a veces también la confusión de que puede ser el Ministerio Laboral, pero en nuestro país el que rige netamente la institución encargada de desarrollar el cuidado y bienestar de todos y cada uno de los trabajadores es el Ministerio de Trabajo. Entonces, la respuesta a la pregunta 15 es la opción C. Vamos con la pregunta 16. Nos dice, entre los principales aspectos que ha de considerar un emprendedor es el cumplimiento del Código Orgánico del Trabajo, Código Orgánico Integral del Trabajo, Código Orgánico, Código Integral Penal o Código Orgánico Laboral.
Prácticamente, el Ministerio de Trabajo es el que se encarga de crear todas y cada una de las normativas dentro del espacio del negocio, dentro del emprendimiento. Estas normativas que ayudan a verificar que el espacio de los colaboradores de un emprendimiento se estén desarrollando con total normalidad. Dígame, compañero César. Dice muy buenas noches. ¿Sabe que no le tomé atención en la pregunta 14? ¿Cuál es la respuesta? Listo, no, no, es abierta, pero aquí ustedes deben escribir que ya en nuestro país ya se emiten los comprobantes electrónicos con total regularidad. Es obligatorio incluso ya actualmente en nuestro país emitir comprobantes electrónicos. Se deben emitir ya con obligatoriedad. Bien, vamos a continuar entonces en caso de que ya no haya más dudas, chicos. Bien, para ya ir terminando, que ya no nos queda mucho. Vamos. La pregunta, entonces, como les iba diciendo, la normativa del Ministerio de Trabajo se basa con el Código Orgánico del Trabajo, ¿sí? Entonces, la respuesta a la pregunta 16 es la opción A. De igual manera, nos dice en la pregunta 17, el tiempo de duración, el nombre del cargo, las actividades a ejecutar, el horario y el sueldo del trabajador son aspectos que se hablan en entrevista, contrato, currículum o la oferta. Nosotros habíamos hablado también que viene una vez más de la mano con el Código Orgánico del Trabajo, donde detalla los elementos que se deben desglosar dentro de un contrato laboral, dentro de este contrato que nosotros tenemos con las personas, con los colaboradores, ojo. Esto también debemos a veces quitarnos la maña que generalmente existe en el espacio que nosotros decimos, los trabajadores, los empleados. Ya como tal, el Ministerio de Trabajo les considera como colaboradores. Todos somos colaboradores, sea cual sea la actividad que desempeñemos. Somos colaboradores porque estamos colaborando con nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestras destrezas. Estoy aportando lo que yo sé hacer. Entonces, lógicamente, ya se les considera o nos consideramos como colaboradores de un ambiente laboral. En este caso, cuando yo hablo del cargo, las actividades de ejecutar, el horario y el sueldo, son todos los elementos que se deben desglosar detalladamente y de una forma centrada en el contrato de trabajo. El contrato es el documento que a mí me va a validar que todos y cada uno de los referentes dentro del emprendimiento estén adecuadamente y yo no esté irrumpiendo en las necesidades ni en los derechos de un trabajador. Vamos a la pregunta 18. Nos dice, el apartado, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, y esto se encuentra en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 24, artículo 22 o artículo 23. Este artículo se encuentra regulado en el artículo número 24 de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Sí, esto vamos a tomar en cuenta. Cuando nos habla de que todas las personas tienen derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, tienen literalmente, de acuerdo a las características, de acuerdo al desarrollo, de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a las habilidades que tienen los colaboradores, los emprendedores, la parte económica debe tener total y libre acceso al trabajo. Lógicamente, se vuelve un poco complicado en un país que está pasando una crisis económica, una crisis social, donde existe mucho desempleo, donde existe mucha problemática dentro del ambiente laboral, y por eso también es fundamental que nosotros tomemos en cuenta lo que hablábamos la clase pasada, cómo se puede incentivar a propiciar espacios de empleo para todos y cada uno de los individuos de la sociedad, para que exista acceso igualitario para todos, que exista total y libre condición de derechos dentro del ambiente económico y dentro del ambiente laboral para todos y cada uno de los habitantes de nuestro país. Entonces, para la pregunta 18, la respuesta correcta es el apartado B. Vamos terminando. Chicos, el cuestionario, ustedes pueden ver que tiene
25 preguntas, pero nosotros solamente vamos a hacerle hasta la pregunta número 20 para que el cuestionario no se haga tan largo y sobre todo hasta la pregunta 20 está estructurado el examen. Es decir, que de las 20 preguntas se han sacado las 10 preguntas que están en el examen. Bien, la pregunta número 19 nos dice, por cada 25 trabajadores, el empleador se obliga a contratar un empleado con discapacidad. ¿Esto es verdadero o falso? Dentro del Código Orgánico de Trabajo, esto es verdadero. Por cada 25 trabajadores que existan en un emprendimiento, en una empresa, en un negocio, se debe contratar a una persona con discapacidad. Y esto nosotros habíamos estado también conversando. Lógicamente que esta discapacidad tiene que ser en cierto porcentaje para que la persona pueda desempeñar las actividades pertinentes sin discriminación alguna y lógicamente pueda desenvolverse tal y cual como una persona, como lo es común y corriente dentro del espacio cotidiano, dentro del espacio laboral. Entonces, la respuesta a esta pregunta es verdadero. Vamos a tomar en cuenta. Y por último, la pregunta número 20 que nos dice, el Código de Trabajo establece que los trabajadores deben cumplir 8 horas diarias y no puede exceder 5 días a la semana, 8 horas diarias y no puede exceder 6 días, 8 horas diarias y no puede exceder 8 días, 8 horas diarias y no puede exceder 4 días a la semana. Dentro del Código de Trabajo se establece incluso, gracias también tomado de la mano a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en todo incluso el espacio americano, hasta donde se sabe, generalmente el horario laboral es de 8 horas de 7 días 5 días, perdón, a la semana. Sí, esa es la respuesta. Todos y cada uno de los colaboradores deben cumplir 8 horas y 5 días a la semana. En caso de que se exceda con este tipo de horario, se tendrá que cancelar horas de extras a los trabajadores, ¿sí? Bien, chicos, antes de que se nos termine la clase, yo ya les voy a subir en un apartado llamado cuestionario, el cuestionario resuelto. Ustedes tienen que como tarea subir el cuestionario. La mayoría de ustedes supongo que lo imprimió y lo contestó a mano. El cuestionario tiene que estar respondido a mano en las mismas impresiones y ahí lo suben de una forma que puedan repasar, chicos, ¿sí? Eso es todo lo que... Respuesta 6, 7 y 8, ¿cuál era? Disculpe. A ver, vamos. La 6 verdadero, la 7 falso y la 8B. 6 verdadero, 7 falso y la 8B. Con todo, yo les subo el cuestionario resuelto, chicos. Yo les voy a subir a la plataforma, ¿sí? Para que de pronto, si no copiaron alguna pregunta, se descarguen y puedan ver y de igual